Y continuamos, hermanos, el día de hoy con nuestro estudio bíblico al libro de Santiago. Y como subtema de esta serie, como decía la hermana, le hemos puesto cristianismo práctico, ¿verdad? Le pusimos cristianismo práctico. Y este sería el mensaje número 5 de esta serie. Si usted no los ha seguido, los puede seguir ahí en la página de internet también, cdofresno.org, o puede verlo a través de las redes sociales también. Ahí se quedan grabados los videos también y puede volverlos a repasar. Y nos quedamos la semana pasada estudiando los versos 3 y 4 de la epístola de Santiago. Y dijimos al inicio, si usted recuerda, que solamente en estos versos del 2 al 4 pudiéramos hacer toda una serie, porque tiene mucho mensaje, y pudiéramos hacer toda una serie acerca de las pruebas, acerca de las dificultades, acerca de perseverar, porque tiene mucho que hablarnos en esas áreas. Sin embargo, hemos tomado ya unos cuantos mensajes alrededor de estos versos 2, 3 y 4. Y el día de hoy vamos a continuar en este verso 4 de Santiago capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 3 y 4, antes de dar inicio. Y dice así. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que produce? Dijimos, paciencia, ¿verdad? Hablamos ya anteriormente de tener la perspectiva correcta acerca de las pruebas, acerca de las dificultades. Eso ya lo hablamos. Hablamos también acerca de que es importante que sepamos que vamos a ser probados. Dijimos que va a ser probada nuestra fe. Teníamos que tenerlo bien claro. También hablamos en otro mensaje que debemos de ser maduros en la fe. Y hablamos que maduros no es una persona madura el que tiene mucho tiempo en la iglesia, ni el que tiene mucho tiempo de creyente, no es una persona madura, sino que pues tiene tiempo, pero madurez viene por otro lado, dijimos, y viene a través de las pruebas. Y eso estuvimos viendo la semana pasada. Y el día de hoy quiero que hablemos bajo el tema pacientes en la prueba. Pacientes en la prueba. Santiago capítulo 1, versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando usted mira, dice ahí la palabra, o comienza con la palabra sabiendo. Y dijimos, ¿qué es lo que saben los creyentes? Los creyentes saben que la prueba es necesaria. Los creyentes saben que la prueba de la fe va a producir en cada uno de nosotros paciencia. Entonces, esto que saben ellos les permite pasar las pruebas bien. Porque como ya lo saben, pues pasan por la prueba y le sacan provecho a las pruebas. Eso es lo que está hablando aquí. Entonces el creyente que sabe que su fe será probada, va a estar listo para los momentos de prueba. Le decíamos a los jóvenes anteriormente que si tu maestro te dice que vas a tener un examen, pues qué padre, porque pues te preparas y estás listo para pasar el examen. En cambio, muchas veces si no se sabe y te dicen vamos a hacer un examen el día de hoy, un examen sorpresa le llaman en la escuela. Y vamos a hacer un examen sorpresa y si no has estudiado y no sabes ni de qué va a ser el examen, pues lo más probable es que vas a reprobar. Y Santiago nos quiere dar a conocer que vamos a pasar pruebas, que la fe va a ser probada. ¿Para qué? Para que estemos listos para el momento de la prueba. Dice Santiago capítulo 1 versículo 3, ¿sabiendo qué? Que la prueba es para mejorarnos. ¿Sabiendo qué? Que la prueba no es destructora, sino beneficiosa. De eso está hablando. ¿Sabiendo qué cosa? Que las pruebas nos ayudarán a madurar. Eso es lo que hace. Por eso cuando dice sabiendo, tenemos que tenerlo bien claro que la prueba es para mejorarnos. La prueba es no destructora. La prueba no es para amedrentarnos, sino para ayudarnos a madurar, a salir adelante. Y la gente no madura siempre va a ser gente impaciente. La gente no madura va a ser una persona impaciente. Las personas que han madurado son aquellas que son pacientes, las que pueden esperar. Aquellas personas que han madurado son las que son también lo que le llamamos tenaces. Estas personas son las que usan esa sabiduría, ese conocimiento que han adquirido y están esperando en el Señor. Son personas que perseveran porque saben en quién confían. Si recuerda, hablamos de que la sabiduría y la madurez van de la mano. Dijimos que Santiago quiere hacernos saber esto muy claro. Y por lo general, la impaciencia
va de la mano con la incredulidad. Porque si tú eres impaciente a las cosas de Dios, pues lo más probable es porque no has creído a la palabra de Dios. Pero si le crees, pues vas a ser paciente. Porque dice la palabra una y otra vez, espera en Jehová, y lo lees en todos los salmos, a través de toda la palabra, que esperemos en el Señor. Entonces eso quiere decir que si eres paciente, si esperas en el Señor, pues has alcanzado cierta madurez. Pero si te impacientas, muchas veces esa impaciencia va de la mano con la incredulidad. Fíjese que también de igual manera la fe y la paciencia van de la mano. O sea que dijimos primero la madurez y va de la mano con la sabiduría, ¿recuerdan? Ahora podemos decir también la fe y la paciencia van de la mano. Si tú crees, vas a ser paciente porque confías en Dios. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Se lo leo, lo puede leer en la pantalla, lo puede anotar. Dice de la siguiente manera, Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice así. Dice, a fin de que no os hagáis, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, por la creencia, por la fe, por el creer en el Señor, ¿y qué más? Y la paciencia. Fíjese cómo van de la mano. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay dos requisitos. Creer, ¿y qué más? Y ser pacientes en el Señor. Muchos creyentes se quedan patinando en el mismo lugar. No avanzan. Dicen tener fe, pero se quedan ahí nada más, sin avanzar. Y no porque Dios no quiera, porque Dios quiere que lleguemos a la madurez y Dios quiere que avancemos, pero se quedan patinando. ¿Por qué cosa? Porque falta perseverancia, falta constancia. ¿Y sabes qué es esto? Esto es paciencia. Cuando tú miras la palabra paciencia, va conectada con la perseverancia y con la constancia. Porque una persona que es paciente es una persona que es constante. No se va a impacientar. Fíjese, vaya al verso para leerlo, versículo 1. Versículo 1 de ahí mismo, Hebreos 6. Y dice en la Nueva Traducción Viviente, para entenderlo un poco mejor, dice así, estamos en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Fíjate cómo está diciendo, así que dice que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Y luego dice, por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser ¿qué? Maduros en nuestro entendimiento. Dice, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Fíjate lo que está diciendo el autor a los hebreos. Le está diciendo, dejen de repasar una y otra vez lo elemental. Pasen de lo elemental, métanse a las profundidades de Dios. Les está diciendo. Está diciendo a los hermanos hebreos, ya se arrepintieron de sus pecados. Y si ya se arrepintieron de sus pecados, pasen de lo elemental a las profundidades de Dios. Porque luego hay quienes se siguen arrepintiendo del mismo pecado toda su vida y el Señor dice, ya te perdoné. Y vas otra vez, Señor, perdóname por lo que hice en el año y en aquel año y allá cuando hice esto y el otro. Y el Señor dice, pues ya van como 20 veces que me pides perdón. Se pasen de lo elemental, del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Vayan más allá. Dejen eso atrás. Fíjate que no está diciendo que las echemos a un lado así como olvidándolas, sino que avancemos. Que avancemos a ser maduros en el Señor. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Dice, ya te perdoné, avanza, madura, prosigue, persevera. Ya conoces la doctrina fundamental.
Y si conoces la doctrina fundamental, es tiempo de marchar hacia adelante. Fíjate lo que dice el versículo 2. Ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de ¿qué? De los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Fíjate cómo lo dice, ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, dice el 3. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, dice el versículo 3. Hacia un mayor entendimiento. O sea, nos metemos a las profundidades, a lo profundo de la palabra de Dios. Le está diciendo, ya conocen la doctrina del bautismo. Ya conocen el bautismo en agua, ya conocen el bautismo en el Espíritu Santo que se otorga cuando crees en el Señor. Está diciendo, ya conoces todas estas cosas, que creíste en Él, que seremos resucitados en aquel día cuando el Señor venga y estaremos con el Señor. Lo sabes bien, le decía a los hebreos. Sabes del juicio eterno, lo sabes muy bien. Entonces, si ya tienes las bases, prosigamos hacia la madurez. Eso es lo que está diciendo. Y fíjate cómo nos habla que sigamos adelante. Si ya no necesitas todo esto, avancemos hacia un mayor entendimiento. Y si pausamos aquí por un momento, yo estaba analizando este pasaje una y otra vez y estaba toda la semana meditando en este pasaje. Y Señor, ¿qué estaba pasando aquí con los hebreos? ¿Por qué viene esta palabra hacia estos creyentes hebreos? Y toda la semana meditaba en esto y veía que quizás aquellos hebreos estaban regresando a las enseñanzas elementales una y otra vez. Tanto así que los creyentes ya se habían quedado patinando llanta ahí en el mismo lugar. Ya no habían avanzado, ya no estaban avanzando hacia la madurez. Y yo decía, ¿por qué les llama a hacer esto? ¿Por qué les llama, ya muévanse, muevan adelante, sigan adelante? Y yo veía que podía haber pasado diferentes causas. Y más o menos me ponía a pensar en qué causas podían haber sido que esta iglesia se quedaba atorada en el mismo lugar. Y decía, bueno, quizás, me ponía a pensar en un área, decía, quizás había nuevos y entraban creyentes nuevos. Y decían, como pues ellos todavía están aprendiendo, pues vamos a empezar otra vez con la enseñanza elemental. Entonces empezaban con la enseñanza elemental. Y aquellas personas nuevas pues estaban escuchando la enseñanza elemental, pero ¿qué pasaba con todos los demás? Pues decían, pues ya lo escuchamos como 10 veces, ese mensaje. O pudiera pasar de otra manera, que algún creyente que ya estaba dentro de la iglesia local, de repente pues cayera. Y de repente estuviera así medio que sí, como que no, y como que sí. Y como que el pastor de ahí de los hebreos le decía, pues otra vez vamos a repasarle para que se arrepienta y que para que vuelva otra vez a su caminar o a su andar en el Señor. Y llega este autor de los hebreos y dice, basta, siguen adelante, porque si es un nuevo, pues va a ir entendiendo la palabra de Dios. Y si es una persona que se ha alejado de la verdad de Dios, es más, le dice el de los hebreos, no lo vas a convencer de regresar. Porque si ya conoció de la palabra y aún así la dejó, ¿cómo piensas convencerlo? Y eso le empezaba a decir. Si tú miras esta carta y tú miras este capítulo, léelo bien y eso es lo que está empezando a hablar. Yo veía qué tremendo que una iglesia estaba regresando a hacer estas cosas. Vamos a leerlo. Estamos en Hebreos capítulo 6, a partir del versículo 1, y lo estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así. Dice, por tanto, Nueva Traducción Viviente dijimos, ¿verdad? Por tanto, dejando ya los rudimentos, esta es otra, Nueva Traducción Viviente. Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 4, dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron, ¿qué? Iluminados.
aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y dice el 6, y que luego, ¿qué hicieron? Se alejaron de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, dice el versículo 6, al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Qué tremendo. Y el autor de los Hebreos le decía, es imposible, iglesia hebrea. Sigan adelante hacia la madurez. Si ellos dejaron la palabra de Dios y abandonaron a Dios, no los vas a poder hacer regresar porque conocieron, probaron de la palabra de Dios. Ellos lo hicieron o dejan la palabra de Dios, dejan al Señor porque ellos decidieron así. Sin embargo, les dice a los hebreos, el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y estamos hablando de las promesas de Dios. Si nosotros vemos todo esto, el autor de los Hebreos estaba haciendo una exhortación y decía, prosigan hacia la madurez. Dejen ya los rudimentos, las cosas básicas y métanse a la profundidad de la palabra de Dios. O sea, ya tienen muchas enseñanzas básicas. Por eso cuando decíamos que hacemos una pausa aquí, yo me ponía a pensar en esto y decía, wow, todo lo que estaba pasando dentro de esta congregación hebrea. En Mateo capítulo 18, versículo 14, hay una forma en la que se debe de hablar a aquellos que han abandonado la fe o aquellos que han pecado, y habla de restauración. En Mateo capítulo 18, versículo 14, dice así. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Es el versículo 14. Dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dice el 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele estando tú y él solos. Dice, si te oyere has ganado a tu hermano. Fíjese que cuando vemos esto, podemos ver que los hebreos estaban haciendo quizás, decíamos, tratando de reprender a los hermanos y tratando de aquellos que se habían alejado de la palabra de Dios a volverlos a traer al Señor, y se quedaban patinando llanta en ese mismo lugar y pues por uno la pagaban todos, ¿verdad? Y todos tenían que otra vez repasar los rudimentos otra vez. Pero el Señor nos enseña cómo se debe de hacer. Si alguien se aleja de la palabra de Dios o está en pecado, dice el Señor, pues tú que eres espiritual, tú que conoces de la palabra, ve y reprende a tu hermano. Ve y hazlo personalmente, estando tú y él a solas. Si se arrepintiere, pues qué bueno, ganaste a tu hermano. Y esa es una de las maneras que el Señor nos llama a hacer alguna reprensión o tratar de hacerlos entrar en sí cuando se han alejado de Dios. Esa era la manera. Sin embargo, los hebreos estaban haciéndolo de una manera pues equivocada. Si necesitas restaurar a alguno, pues entonces hazlo personalmente, nos decía ahí en el Evangelio de Mateo. Gálatas capítulo 6, versículo 1, también dice lo siguiente. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Decía, bueno, si vas a restaurar a alguien, si van a hablar con alguien por algún pecado, pues hazlo personalmente, y si lo haces, hazlo con un espíritu de mansedumbre. Si alguien peca contra ti o se desvía del camino de la palabra de Dios, restáurale. ¿Restáurale cómo? Hazle saber el consejo de Dios.
estando tú y él solos. Y yo he visto, al menos por el pasar de los años, he tenido que hacer cosas así también. Y tener que hablar con hermanos que muchas veces pues se alejan de la palabra y dicen, no, es que, ¿sabes qué? Pues yo sí creía en el Señor, pero pues es que he visto muchas cosas y pues ya no. Y me ha tocado ver cosas así también. Y yo sé que a ustedes les va a tocar ver las mismas cosas también. Y les va a tocar ver a creyentes que se alejan de la palabra de Dios. Y es bueno que conozcamos qué hacer. No se trata de dar tu opinión, trata de dar la palabra de Dios, el consejo de Dios. Y cuando vengan y pidan el consejo o hablen contigo, llévalos a la palabra de Dios. Y no le des tus opiniones, transfiéreles el conocimiento que tienes de la palabra de Dios en esos asuntos, en esas situaciones. Ese consejo se lo pasas y se lo transfieres y le dices, mira, pues esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que el Señor a mí me ha enseñado a través de la palabra. Y lo das. Y si el consejo se da, pues ya será muy de las personas si atienden el consejo o si no lo atienden. Porque se puede decir, nuestra responsabilidad como creyentes todos es dar el consejo de la palabra de Dios. Ahora, si se hace o no, eso ya depende de la persona, cómo es guiada por el Señor, o también si quiere obedecer al consejo o no, o si quiere atender al consejo o no. Pero la iglesia debe avanzar, la iglesia debe de seguir. Y yo cuando meditaba en esto, veía lo que dice el autor en el versículo 4 que leímos. Es imposible lograr que alguien que se alejó del Señor vuelva con palabras así, especialmente desde el púlpito, como estaba pasando aquí con los hebreos. Ellos estaban experimentando que se habían quedado en una área muy elemental, en los rudimentos. Les hablaban quizás del arrepentimiento de pecados, del bautismo, y decía, bueno, pues eso ya lo sabemos. Pasemos a otras cosas. Y cuando yo me ponía a ver estos versículos, decía, bueno, seguramente a esto es también lo que estaba refiriendo Santiago cuando decía, la fe y la paciencia van de la mano. Te digo por qué, dice Hebreos capítulo 6, versículo 12, lo dice ahí. Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. Entonces aquí los hebreos ya están diciendo, van de la mano, van los dos, la fe y la paciencia. ¿Para qué? Para heredar las promesas de Dios. Y fíjate lo que dice Santiago 1:4. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 4. Y aquí es donde nos conecta lo que habla de la paciencia. Porque ya nos dijo que tenemos que creer, que tenemos que tener fe. Dice Santiago capítulo 1, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Ya dijimos que perfectos habla de maduros, perfectos y cabales. Está hablando con un buen juicio, sano juicio. Está hablando de que es una persona que está en sí, o en una persona cabal. O sea, que no está loco, pues, en otra palabra, sino que una persona está en sus sentidos. De hecho, cuando yo veía esta palabra paciencia, más tenga la paciencia, la palabra paciencia viene del diccionario o del significado que es capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Viene de la palabra griega hiponomé, que significa resistir firme. Está diciendo, por medio, dice, más tenga la paciencia, más tenga la capacidad de soportar sin alterarse su obra completa para que seáis maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice el versículo 3 de esta manera, se lo leo. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Aquí ya usa la palabra constancia. Cuando tú miras la palabra paciencia, de ahí
viene la palabra constancia, pero también viene la palabra resistencia, porque es la capacidad de resistir. Entonces también viene la palabra resistencia. Entonces, cuando habla aquí de la paciencia, está hablando de la paciencia, la resistencia, la constancia, la firmeza, es lo que está hablando. Y si le sacas más sinónimos a esta palabra, déjame decirte algunos, nomás para que lo entendamos un poquito mejor, la palabra paciencia. Los sinónimos son los siguientes: temple es uno, aguante es otro, tolerancia, entereza, perseverancia, serenidad, tranquilidad, durabilidad. Son algunos de los sinónimos de esta palabra. Y déjame decirte, alguien dijo una vez que la perseverancia es terquedad con propósito. Y cuando yo pienso en esto digo, sí, es en serio. La perseverancia es terquedad con propósito, porque dices, yo sé que es una terquedad buena, porque sabes que dices, no, es que así dijo el Señor, y si el Señor lo dijo, pues así es. Ay, pero qué terco con eso. No, pues es que eso es una buena terquedad. Eso es bueno, eso es perseverancia, eso es paciencia, eso es constancia. Perseverancia es el trabajo duro que haces después de que te cansas del trabajo duro que ya hiciste. ¿Te imaginas? O sea que estuviste trabajando bien duro, bien duro, bien duro y te cansaste, sí, terminaste bien cansado y vuelves a empezar. Eso es perseverar. Dijimos, perseverancia es el trabajo duro que haces después de que te cansas del trabajo duro que ya hiciste. Significa que la perseverancia implica seguir esforzándonos, aun cuando ya estás cansado, aun cuando ya no sientes. Que dices, es que ya ahorita estoy bien cansadísimo y quisiera irme a dormir y descansar. No, persevera. Sé constante, no te rindas. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles. O cuando ya se ha realizado un gran esfuerzo y dices, todavía no veo el resultado, pues échale más ganas. Y vuelve a darle más. ¿En qué cosas, yo te pregunto, tienes que perseverar? ¿Qué áreas de tu vida hay que perseverar? Yo te puedo poner algunos ejemplos, al menos en mi vida. Podríamos decir, perseverar en la comunión con Dios siempre, ¿sí o no? Tenemos que perseverar en nuestra comunión con Dios. En la relación, al menos en mi caso, con mi esposa, con mis hijos, porque te imaginas, son 5. Así que hay que perseverar ahí con ellos y en esa comunicación con ellos. Y luego más porque 2 de ellos ya son adolescentes. Así que te imaginas, ya están ahí en esa edad. Y 3 que van para allá también, para lo de la adolescencia. Perseverar en el ministerio, al menos yo estoy hablando de mí, en el ministerio pastoral que Dios me ha dado, en el estudio de la palabra de Dios, en el discipulado y la enseñanza, la consejería. Porque es fácil, una consejería puede venir a alguien y le das un consejo de la palabra de Dios y pues bueno, ahí está. Pero el discipulado lleva más, es una clase más profunda y entras con ellos y yo al menos en mi vida hasta este momento, pues ahorita son 4 discipulados que estamos llevando con diferentes personas y eso es durante toda la semana y tengo que perseverar también en esos diferentes discipulados. La consejería también, cuando alguien llega y oyes un consejo y perseverar en conocer la palabra de Dios para poder dar un consejo sabio a las personas. Y yo me ponía a ver más todavía ahí, perseverar también en seguir invirtiendo en los demás, hablando con las personas, en otras partes también, perseverar en la convivencia con los hermanos y de vez en cuando todavía hay que poder platicar con algunos y conocer cómo van, cómo están y tengo que perseverar en esa área, en conocerlo, en las relaciones, en perseverar en los ministerios de la congregación y ver cómo van los ministerios, cómo va corriendo todo, qué están enseñando, cómo van las clases. Y yo veía en esto nada más
en algunas cosas que tengo que perseverar yo. Ahora, ¿en cuáles tienes que perseverar tú? ¿Cuáles son las cosas en las que tú tienes que perseverar? Y dices, bueno, esa es mi lista, bueno, yo también tengo esta lista aquí. Pues perseveremos. Sigamos adelante pacientemente. Todo eso el Señor nos lo pide a nosotros, que si Él nos da las fuerzas y nos da el tiempo, nos da la vida, pues entonces usémoslo bien, no desperdiciemos el tiempo, usémoslo para el Señor. Sigamos invirtiendo en el reino de Dios. Eso es lo que quiere y nos pide el Señor. Ahora, ¿será fácil? No es fácil. Nadie dijo que va a ser fácil. A lo mejor dices, no, pues yo veo a las personas bien contentas y bien calmadas. Bueno, sí, están calmadas, tienen fe en el Señor, creen en el Señor les da las fuerzas, pero no es fácil. Tiene sus desafíos. No obstante, debemos persistir, ¿sí o no? A través de las dificultades tenemos que perseverar, siendo formados siempre, aprendiendo cosas nuevas siempre. Fíjate que hay algo muy especial cuando perseveras, cuando persistes, a pesar de las dificultades, a pesar de cómo te sientes o cansado estés. Hay algo muy, muy especial cuando perseveras sin darte por vencido. Cuando las cosas se pongan difíciles, si estás perseverando, dice la paciencia, nos está diciendo aquí. ¿Qué es lo que produce esta paciencia? Cuando estamos pasando por pruebas, al menos yo diría, pregúntate, ¿por qué continúo? ¿Por qué debo continuar? Pregúntate, ¿por qué sigo adelante en lo que estoy haciendo? Y ve cuál es tu respuesta a la perseverancia. Si tu respuesta está porque yo sé dónde está mi mirada, entonces vas bien. Porque el Señor dice que nuestra mirada debe de estar ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? En Jesús. Dice que habrá un galardón, ¿sí o no? Habrá un galardón para todos los fieles, a todos los que perseveran en el Señor. Y yo lo veo de esta manera, porque yo veo que muchos lo toman como, dicen, no, es que no debemos enfocarnos en los galardones. Y yo entiendo el sentimiento de no debemos enfocarnos en los galardones. Están diciendo que no debe ser nuestro motivo, ¿verdad? Para hacer las cosas. Sin embargo, el Señor nos da un incentivo y usa los galardones como incentivo. Y dice, va a haber un premio, una corona. Santiago capítulo 1, versículo 3, vaya conmigo. Fíjate lo que dice el versículo 3 y 4, voy a leerlo. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y dice el versículo 4, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Está diciendo, ¿quieres un incentivo? Bueno, una vez que pases por todo esto y tu constancia crezca, serás una persona completa y madura. No te va a faltar nada, porque vas a entender que el Señor tiene el control de todo. Y Santiago nos dice, deja que crezca tu constancia. Nos habla de que debe de haber una sumisión y cooperación con lo que el Espíritu está haciendo en nosotros a través de las circunstancias. Dice, deja que crezca, Josué. Deja que crezca, nos dice a nosotros. La constancia. ¿Y cómo crece? A través de las pruebas, de las dificultades. Dice el versículo 4, una vez que su paciencia, que su constancia se ha desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Cuando alguien persevera en la prueba, cuando es paciente en ella, esta trae madurez. Aquella persona estará completa.
También trae fortaleza, porque ya no va a estar sin fuerzas y otra vez, sino que renueva sus fuerzas el Señor. El Señor le pone nuevas fuerzas y vuelve otra vez a levantar sus alas y adelante. Eso es lo que hace aquella perseverancia, aquella paciencia. Hace que el carácter de aquella persona esté completa, sin que le falte nada. El verso 3 y 4 habla de la paciencia que es a través de la prueba. Nos lleva hacia la madurez. Y fíjese el verso 12, vaya ahí conmigo al verso 12, Santiago 1, versículo 12, la Nueva Traducción Viviente, dice así. Versículo 12. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Dios bendice a los que soportan, ¿con qué? Con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas, recibirán, ¿qué recibirán? La corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Nos dice, ¿quieres un incentivo? Pues ahí te va un incentivo. Si perseveras, Dios te bendecirá. Dice, a los que soportan, ¿qué? Con paciencia las pruebas. Llegó una prueba, una tentación y la soportaste. Y te dejó, pero sí, así como aquel pajarito sin plumas. Pero ahí estás. Adelante. Bendecido, dice la palabra, es el hombre que soporta con paciencia las pruebas. Bendecido es el que persevera, el que se mantiene con paciencia, el que persiste bajo la prueba. Hoy en día, hermanos, hay un grupo de creyentes que no entiende los galardones, los premios, las bendiciones de Dios, y al no entenderlas, pues las rechazan completamente y rechazan la doctrina de los galardones, de las coronas. Y algunos, por el temor de que la gente, dijimos, lo haga por el galardón, y que bueno, yo sirvo al Señor por el galardón o por la corona, y decimos, entiende el sentimiento de que no tengan como eso, que no lo hagan por eso. Pero sin embargo están en la palabra de Dios y son parte de. No la podemos arrancar así nada más y decir, no, es que no son de Dios. Dice el versículo 12, lo leímos. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dice, después de superarlas recibirás la corona de la vida. Fíjese, si yo me pongo a pensar, ¿quiénes habían llegado a este entendimiento de que iban a recibir la corona de la vida y que era mejor lo que esperaban más allá que lo que tenemos hoy? Eran los héroes de la fe. Ellos lo tenían, pero si ya lo conocían muy bien. Vaya conmigo a Hebreos 11, versículo, conocemos ya los héroes de la fe, pero vaya al versículo 35 y vea lo que dice aquí. Versículo 35. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice así. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Del 35 para atrás, del 1 al 35, tú miras los héroes de la fe, miras las grandes cosas que hicieron, las proezas, pero cuando llega el 35 se divide en dos partes. Se terminan las proezas que Dios hizo a través de la fe en muchos de los héroes y comienzan las pruebas que muchos pasaron por la fe. Y dice el versículo 35, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. ¿Usted cree que no habían entendido que era mejor lo que venía, a lo que estaban viviendo aún? Que cuando se les pedía que negaran al Señor y serían puestos en libertad, ellos decían, no negaré al Señor. Ellos pusieron su esperanza, dice este versículo 35, en una vida mejor.
Si en esta vida no me importa, si me quieres mantener encerrado, ni modo, me quedo encerrado. Si me vas a matar, pues para mí mejor, estaré con el Señor. Dice el 36, algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos, a otros fueron encadenados en prisiones. Dice el 37, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Dice el 38, este mundo no era digno de ellos. Wow, ¿a poco no? Y continúa diciendo el versículo 38, dice, vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Dice el 39, ¿debido a qué? A su fe. Todas estas personas, debido a esa fe, gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Y nosotros sabemos que si una persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el Señor, pues aquella persona, dice la palabra, que es salva. Porque para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Y es salva en el Señor, arrepintiéndose de sus pecados, viniendo al Señor. ¿Pero salva de qué? Salva del juicio de Dios. Salva de la condenación eterna. Salva de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice así. Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por medio de la fe en Cristo Jesús estamos libres del juicio. Y dice este versículo 1 que leímos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Libres del juicio, libres de la perdición eterna. Y los cristianos no pasarán por el juicio de Dios. No serán juzgados para perdición. El cristiano va a llegar hasta el tribunal de Cristo y será juzgado ¿conforme a qué? Conforme a sus obras. No para perdición, sino para los galardones. Esto es doctrina, se llama justificación por la fe. Así que vamos a llegar al tribunal de Cristo y vamos a ser evaluados. ¿Y sabe qué se va a evaluar? Su servicio a Dios. A ver, Josué, pasa. Vamos a ver cómo estuvo tu servicio a Dios y cómo lo hiciste. ¿Cuál fue tu motivación? Vamos a ver. El tribunal de Cristo es muy diferente al gran juicio del trono blanco. Muy diferente. Será el juicio final, aquel de los impíos, aquel en el cual serán arrojados al lago de fuego, el gran trono blanco. Sin embargo, los que vamos a pasar a este tribunal de Cristo somos nosotros, los creyentes. Pero tenemos la confianza en Dios. ¿Qué dice Romanos 8:1? Se lo leo. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánta? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Los creyentes estamos seguros en Cristo, pero todavía tienen que compadecer ante el tribunal de Cristo. Será un tiempo de examinación. Un tiempo en el cual
se darán a conocer las recompensas y Jesús mismo examinará nuestras obras. Todo aquello que hicimos con los dones que el Señor nos dio, con los recursos que Dios nos dio, y vamos a ver si fuimos fieles o no. Vamos a ser sometidos a prueba. Si en realidad buscamos honrar a Dios o no. Si en realidad buscamos llevar al mundo su palabra o no. Si en realidad llevamos la palabra a otros o no. Y Pablo compara nuestro servicio cristiano con la construcción de un edificio. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifique. Cada uno. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Pero también dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día, hablando aquel día, será declarada. Eso va a ser 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, lo puede leer. Y la Biblia nos habla de 5 coronas que podemos decir, que podemos encontrar en la palabra. Y en Santiago, cuando leímos este versículo 4, nos habla de el versículo 12, nos habla de una de ellas, la corona, que nos habla en el versículo 12, si lo tiene ahí, la corona de la vida. Pero hay 5 coronas que quiero nada más rápidamente decirles cuáles son. Una de ellas es la corona incorruptible. Corona incorruptible, esta la encuentra en primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25. La corona incorruptible. Esta corona se otorga a aquellos que perseveran con paciencia en la carrera cristiana, luchando con disciplina y dedicación sin sucumbir a la tentación o a la pereza. La corona incorruptible, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25. Y fíjese que nosotros podemos conocer estas coronas como en una forma de metáfora. Porque cuando el Señor nos habla de coronas, muchas veces pensamos, bueno, una corona que nos van a poner en la cabeza y vamos a tener una corona, pero esos son galardones y para mostrarnos a nosotros más o menos que podamos entender, usa la palabra coronas, para que podamos más o menos entender de qué se va a tratar. Y una de esas coronas dijimos la corona incorruptible. La otra corona es la corona de gozo. Esta se encuentra en primera Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. La corona de gozo. Esta se concede a quienes han guiado a otros a Cristo y han visto sus vidas transformadas por el Evangelio y reciben la recompensa de Dios por su fidelidad. Dijimos, la corona de gozo se concede a quienes han guiado a otros a Cristo, aquellos que han visto aquellas vidas de aquellas personas transformadas por el Evangelio. Y esto trae alegría a Dios y trae gozo dentro de la iglesia cuando aquellas personas guían a otros a Cristo, y esa le habla la corona de gozo. También habla de la corona de justicia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice corona de justicia. Esta corona se otorga a aquellos que han vivido una vida justa, han luchado por la fe y recibiendo la recompensa de Dios por su fidelidad reciben la corona de justicia. Se otorgó debido a que han llevado una vida justa, han luchado por la fe. También está la corona de gloria. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. La corona de gloria, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Esta se concede a aquellos que han servido con fidelidad a Dios y a su pueblo, recibiendo el honor y la recompensa de Dios por su servicio. La corona de gloria. Y por último, la corona de la vida. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Se otorga a aquellos que perseveran en la fe y resisten la prueba, recibiendo la recompensa, la corona de la vida. Y si tú estudias
cada una de estas coronas y cada una de estas recompensas que el Señor da, en todas y cada una de ellas se pide que el creyente camine con fidelidad. Que corra de tal modo que gane la carrera. Que viva de tal manera que reciba la corona. A todos y a cada uno. ¿Sabes qué también hace la palabra de Dios? Dice que mires con anticipación a la corona también, que Cristo te va a dar. Hebreos 11:13 dice así. Hebreos 11, versículo 13, dice: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Versículo 13. Y dice: y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Dice, coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Está diciendo: Señor, es cierto, somos extranjeros y peregrinos y nómadas en este mundo. Dice el versículo 14, dice: es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Dice el 15, si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Y yo quiero que pausemos en este versículo aquí, porque le está diciendo, el autor de los Hebreos nos está hablando de los héroes de la fe, y los héroes de la fe tenían bien claro que sus ojos tenían que estar en Cristo, que tenían que estar en el Señor, en el galardón de estar en la gloria con el Señor. Ellos lo tenían bien claro. Y aunque aún Cristo no había nacido, ellos sabían que lo hacían porque lo hacían por el Señor y que les esperaba un galardón en Dios. Por eso dice, coincidieron en que eran extranjeros y nómadas, que había algo mejor después de esta vida. Coincidieron con Dios. Y dice el 15, si hubieran añorado el país del que salieron, hablando de la tierra en la que estaban, bien podrían haber regresado. Tenían todo el tiempo para regresar y decir, ¿sabe qué, Señor? Olvídalo. Yo vuelvo una vez más a Egipto, a la tierra de la que salí. Tenían tiempo para hacerlo, pero ellos sabían y añoraban algo mejor. Y ya se nos fue el tiempo. Añoraban algo mejor. Dice el 16, sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dios es claro, el que quiere, Él busca de nosotros que vivamos intencionalmente. Él busca de nosotros que vivamos en un servicio a Él, que maduremos. Él lo busca, que tengamos el conocimiento de su palabra, sí, pero que maduremos en ella, que sigamos adelante con anticipación, que nuestra mente esté enfocada viendo a la eternidad con Cristo, no a las cosas terrenales, porque hay un premio del otro lado y es estar con tu Señor, siempre. ¿Quién no quiere estar al lado del Señor? Porque podría decir alguien, no, es que yo no busco el galardón, Josué. No estamos diciendo que busques el galardón, pero que hay galardones también. Yo creo que todos podemos decir, Dios hizo más por mí de lo que yo merezco, ¿sí o no? Pero para aquellos que les ha llovido sobre mojado, es importante saber que hay galardones también allá. Y que no todo va a ser igual. Quizás tú no lo necesites saber y dices, no, yo no necesito saber qué galardones, con estar con el Señor me basta. Y qué bueno. Cuando tú miras la historia del rico y Lázaro, ¿cómo vivió Lázaro? Mal. A él sí le llovió sobre mojado toda su vida. Y ahí murió de esa manera. Sin embargo, cuando llega el momento de la realidad, porque ahorita estamos en prueba,
100 años, el que llega a la mayoría, ¿verdad? Hasta los 100 años, pero estamos en esa prueba y la realidad es cuando muramos. Ahí viene la realidad. Y cuando aquella persona murió, se topó con la realidad. Aquel rico se topó con la realidad, sufrimiento. Y el sufrimiento fue de tal modo que él añoraba que aquel Lázaro fuera y humedeciera su dedo y lo pusiera en su lengua porque estaba en tormento. ¿Y qué dice? Entre llamas. Así que son cosas que se tienen que saber. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerque, todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe. Y que, ¿qué dice? Y que Él recompensa ¿a quiénes? A los que les buscan con sinceridad. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Creemos que Él existe, sí o no? Y creemos que Él va a recompensar a aquellos que le buscan con sinceridad. Y bueno, vamos a terminar aquí, hermanos. Hay más todavía que pudiéramos terminar en este versículo 4. No lo terminamos, pero lo paramos aquí, ya se nos llegó el tiempo y quiero darles un tiempo para que puedan compartir que el Señor